Me imagino que te pasa como a mí, que hay películas que hemos visto tantas veces que somos capaces de repetir algunos diálogos de memoria. Muchas de esas películas se ambientan en lugares en los que no hemos estado nunca, pero que nos resultan familiares. Pues de alguna manera no es una película, es una escena de la vida de nuestra madre, pero nos pasa lo mismo en la Anunciación del ángel a María. Es una de esas escenas, como en una película, con la que nos sentimos como en una segunda casa. Hace 2000 años existió una pequeña casa de ladrillo incrustada en la roca, en una aldea remota de Palestina, y que fue el escenario donde tuvo lugar el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Yo sí tuve la suerte de estar ahí, el lugar en el que la tradición nos dice que sucedió aquella maravilla. E incluso pude celebrar la misa en aquella hermosa basílica de la Anunciación. Pero, pues, hayamos ido o no, ese rincón que jamás hubiera pasado a los libros y ni siquiera a los mapas, ha sido el objeto de la imaginación de generaciones de cristianos. Y son incontables los artistas que más o con menos tino la han plasmado en sus obras. Seguramente hemos escuchado incontables veces, leído, meditado ese diálogo que mantuvieron en esas paredes de esa humilde casa, una pequeña mujer, joven mujer, casi una niña, de nombre María, y un arcángel, Gabriel, enviado de Dios. Un intercambio de palabras al que podemos volver siempre, algunos lo hacemos todos los días al recitar el Ángelus, pues se trata de un momento cumbre en el pacto entre Dios y los hombres. Podemos con la imaginación entrar, imaginarnos que es un día que empieza a clarear, es una tibia mañana de primavera y el silencio reina aún en aquellas callejuelas de Nazaret, interrumpido quizás solo por unas pisadas o un trote de un borrico o un diálogo mantenido en voz baja. Como otras mañanas, María se ha despertado temprano y antes de ir por agua al pozo, le gusta dedicar unos minutos a la oración. Así puede elevar su corazón a Yahvé y darle gracias por todos los dones recibidos en ese nuevo día. Su meditación, imaginamos, fluye como un río, en cauce manso y ancho, sin ruido de palabras. ¿Te imaginas de qué hablará María con Dios en su oración? Como buena hija de su pueblo, María ha reflexionado en numerosas ocasiones sobre los textos de los escritores sagrados de Israel. Fíjate cómo lo dice San José María en Amigos de Dios. Nuestra madre ha meditado largamente las palabras de las mujeres y de los hombres santos del Antiguo Testamento, que esperaban al Salvador, y los sucesos de que han sido protagonistas. Ha admirado aquel cúmulo de prodigios, el derroche de la misericordia de Dios con su pueblo. Acostumbrada como está desde niña a conversar con Yahvé en la intimidad de su corazón, pues podemos imaginar que consideraba la paternal protección de Dios, su designio salvador que se va desplegando en los siglos desde el principio de los tiempos. No es descabellado pensar además que su oración pues habrá ido muchas veces en la petición con insistencia por la llegada del Mesías prometido. Quizá esa misma mañana estaría pidiendo eso. Pero además sabemos, porque así nos lo cuenta en 2 ocasiones San Lucas, que le gustaba ponderar en su corazón los acontecimientos grandes y pequeños de su propia vida, para mirarlos bajo el prisma de la providencia. Por eso no sorprende pensar que el ángel Gabriel, cuando se presentó ante ella para hacerle la propuesta más grande que se ha planteado a una criatura, la encontrase en oración. Y entonces dice el Papa Francisco en una audiencia:
No hay mejor forma de rezar que ponerse como María en una actitud de apertura de corazón abierto a Dios. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Es decir, sigue diciendo el Papa del hermoso nombre, el corazón abierto a la voluntad de Dios. El mensajero divino saluda a María con reverencia y entusiasmo. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y nos dice San Lucas que ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Podemos pensar que más que sorprender a la Virgen que la visitara un ángel, le sorprendió mucho más las palabras que utilizó para saludarla. Dice San Juan Pablo II el Magno, el mensajero saluda en efecto a María como llena de gracia. La llama así, como si ese fuera su verdadero nombre. No llama a su interlocutora, sigue diciendo el Papa, con el nombre que le es propio en el registro civil, Miriam, María, sino con este nombre nuevo, llena de gracia. Se le revela a ella y a nosotros con ella el nombre que Yahvé ha pensado para su madre desde toda la eternidad, el que mejor la describe. Y ella, por contraste, se sabe tan pequeña ante la grandeza del Creador. Y es precisamente esa humildad de María la que enamora a Dios y la convierte en el objeto de su predilección. La humildad es el secreto de María, vuelve a decir el Papa Francisco. Es la humildad la que atrajo la mirada de Dios hacia ella. El ojo humano busca siempre la grandeza y se deslumbra por lo que es ostentoso. Dios, en cambio, no mira las apariencias. Dios mira el corazón y le encanta la humildad. La humildad de los corazones le encanta a Dios, dice el Papa. Y continúa Gabriel su embajada. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. No temas, María. También hoy tú y yo podemos considerar como dirigidas a nosotros esas palabras. No tengas miedo. San Juan escribe en su primera carta algo sorprendente. El que teme no es perfecto en el amor. Y San José María lo traduce en Forja. El que tiene miedo no sabe querer. Nosotros, Señor, queremos saber querer. Creer en tu amor. Necesitamos que nos ayudes. La joven ha escuchado desde la infancia la promesa mesiánica. Comprende bien las palabras del ángel. Y a pesar de haber hecho la promesa de entregar a Dios por entero su alma y su cuerpo, descubre en ese momento que ha sido escogida entre todas las mujeres de Israel para convertirse en la madre del Mesías. Y como es habitual en ella, pone en juego todos sus talentos para discernir la voluntad divina. Aplica su inteligencia al mensaje recibido y busca comprender cómo hacer compatible esa petición de Dios, esta nueva petición de Dios, vamos a decirlo así, con el deseo que ha puesto el mismo Dios en su corazón de entregarse enteramente a Él. María le dice al ángel, ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. No es que dude del plan de Dios, ni que vaya a cumplirse. Siempre ha deseado secundar la voluntad de Yahvé, pero quiere entender de qué manera la providencia resolverá los acontecimientos y cómo puede ella corresponder con generosidad, con adhesión total del corazón. Así que prosigue, Gabriel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y añade un dato que sorprende. Ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad
ha concebido también un hijo, y la que llamaban estéril está ya en el 6º mes, porque para Dios nada hay imposible. El ángel resuelve el interrogante. El fruto del vientre de María será obra del Espíritu Santo. Como predicó el publicista de Dios, San Agustín, antes de concebir en su seno, María concibió a Jesús en su corazón. Dice el obispo de Hipona: Cristo es creído y concebido mediante la fe. Primero se realiza la venida de la fe al corazón de la Virgen y a continuación viene la fecundidad al seno de la Madre. Y entonces se hace el silencio. Son apenas unos segundos, unos instantes, pero parece como si el tiempo y la eternidad se entremezclaran en esa pequeña habitación, sobrepasando los límites de lo posible. De los labios de María pende toda la historia de la salvación, la redención de millones y millones de almas, desde Adán hasta el último hombre que pise esta tierra. El ángel y toda la creación aguarda expectante a que preste María su consentimiento. Ella cierra los ojos y se recoge en oración. Ahora comprende cómo todos los acontecimientos de su vida se han encaminado hacia aquel momento, y todas las piezas encajan, cada talento, cada gracia recibidos, incluso el dolor, cobran un sentido nuevo al escuchar esa propuesta divina. María de Nazaret alza la mirada, fija sus ojos en Gabriel, y una sonrisa se dibuja en sus labios mientras responden: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María ha dicho que sí. Y aunque en apariencia nada ha cambiado, desde ese instante el Hijo del Altísimo ha sido concebido en su seno. Al encanto de estas palabras virginales, dice San José María, el Verbo se hizo carne. Y en ese momento se produce el grandísimo milagro. Dios se hace hombre, el cielo estalla en una fiesta. Y es tanta la alegría y la premura de Gabriel que parece como si se fuera sin despedirse. Y la dejó el ángel, dice sencillamente Lucas. Esta escena nos revela el amor inmenso de Dios por sus criaturas, pero también cómo Él cuenta con la correspondencia y humildad humanas para llevar a cabo su plan de salvación. María nos hace ver hasta qué punto Dios ama y respeta la libertad del hombre y desea su cooperación para que la redención siga realizándose en todas las almas. Nuestro agradecimiento a la Santísima Virgen por haber dicho que sí a la llamada de Dios nunca será suficiente. Y terminamos con una reflexión de San José María. He pensado siempre que ese cariño es una correspondencia de amor, una muestra de agradecimiento filial, porque María está muy unida a esa manifestación máxima del amor de Dios, la encarnación del Verbo.